Bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast de NutriClave. Hoy lo quiero dedicar el capítulo al método del plato como una herramienta que está realmente arrasando en el mundo de la nutrición. ¿Quién ha oído decir que no se puede comer carbohidratos en la noche? ¿O que no hay que combinar proteínas y cereales en un mismo plato porque engordan? El mundo de la nutrición está repleto de falsos mitos que hay que desterrar. Por suerte, ahora disponemos de una herramienta que nos ayuda a desmontarlos. Para aquellos que no lo conocen, el método del plato o plato de Harvard es un método visual que facilita la planificación de los almuerzos y las cenas y ayuda a garantizar que sean nutricionalmente completas y calóricamente equilibradas. El secreto está en incluir todos los grupos de alimentos en proporciones concretas en un único plato. Cuando pensamos en una buena nutrición, lo que pensamos es aportar todos esos nutrientes que necesita nuestro cuerpo para funcionar correctamente. Estos nutrientes podemos obtenerlos con los alimentos, así que es importante que los conozcamos para incorporarlos en nuestra alimentación diaria, ¿sí? Bien, hay dos grupos de nutrientes. Por un lado tenemos los macronutrientes con necesidades un poco más elevadas o más altas, de allí su nombre, como son las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Luego están los micronutrientes, cuyas necesidades son un poco menores y allí entran las vitaminas y los minerales. Como les dije, todas estas tienen una función muy importante en nuestro cuerpo. Las principales fuentes de proteínas que tenemos en nuestra alimentación, si pensamos en las de origen animal, tenemos el huevo, el pollo y otras aves, los pescados, mariscos, carnes y los lácteos. Ahora, si pensamos en las proteínas de origen vegetal, básicamente tenemos las legumbres o los granos y sus derivados, como por ejemplo el tofu. Si pensamos en los carbohidratos, tenemos las frutas y los vegetales que además nos aportan fibra, pero también tenemos los cereales, tubérculos y legumbres dentro de este grupo como tal. Después tenemos el grupo de las grasas, cuyos principales alimentos estarían dentro de este grupo los frutos secos, el aguacate, el aceite de oliva, las semillas, entre otros. Ahora, dentro del grupo de las vitaminas y de los minerales, es decir, de esos micronutrientes, quiero resaltar aquí la participación tanto de las frutas como de los vegetales. Por excelencia, estos dos tipos de alimentos o grupos de alimentos son los que más nos aportan en cuanto a vitaminas y minerales. Ya aclarado este punto, ahora sí, vamos a hablar un poco más sobre el método del plato y por qué es una herramienta tan interesante. Es una guía que viene muy bien para enseñar cómo conseguir que los platos que realizamos en nuestro día a día sean completos a nivel nutricional y a la vez sean equilibrados. Entonces, es una guía visual que caería muy bien para dividir el plato en diferentes proporciones. Por ejemplo, la mitad del plato debería estar basado en vegetales y hortalizas, porque es una muy buena fuente de vitaminas, minerales y de fibra. Además, a través de ella podemos ir saciándonos con la comida. Luego estaría un cuarto del plato con alimentos que sean ricos en proteínas, como le comentaba antes, carne, pescado, pollo, etc. Y luego tenemos el cuarto del plato restante, que corresponde a los carbohidratos, pero estos tienen que ser de buena calidad, como serían los cereales integrales, las legumbres o los tubérculos. El último nutriente que nos quedaría para añadir serían las grasas, que en este caso formarían parte de las preparaciones a la hora de cocinar o aliñar, o en todo caso se podría complementar con frutos secos, semillas, aceitunas, o el aguacate. Te doy un ejemplo de un menú de acuerdo a esta herramienta del plato saludable. En mi guía de alimentación Creando tu plato saludable les dejo otros ejemplos que pudieran utilizar, sobre todo si quieres comer de forma completa y saludable.
Podría preparar unos vegetales al horno o a la plancha y los colocas en esa mitad del plato, con un toquecito de aceitunas o de aguacate. Ahora, en la otra mitad del plato lo dividimos en dos y en un cuarto de ese plato colocamos algún cereal integral, por ejemplo la quinoa. Y ya solo queda el otro cuarto del plato restante, que podría ser un trozo de pollo o de carne. Lo importante de este método es cuidar las proporciones. No es lo mismo comer este ejemplo que les acabo de mencionar, pero un poquito de vegetales que apenas se vean, que la mitad de ese plato en puros vegetales. De hecho, no es arroz con vegetales, sino vegetales con arroz, para que me entiendan. Ahora, esta pregunta me la hacen mucho en mis consultas. ¿El plato es mejor sistema que la pirámide nutricional clásica? Bueno, bajo mi punto de vista sí, porque es más práctica, más fácil y más cómodo de aplicar en nuestro día a día con los platos. En cambio, con la pirámide creo que es más que informar, desinforma. Si se fijan en la base de esa pirámide, corresponden a los cereales, granos y tubérculos, mientras que los vegetales están en un nivel superior, cuando en realidad debería ser al revés. Entonces el método del plato para mí es un método mucho más fácil y es lo que la gente precisamente busca, ¿no? Algo fácil y práctico. Aclarado este punto, les quería comentar que el método del plato, si bien es más fácil aplicarlo para almuerzos y cenas, también se puede aplicar para los desayunos. Este método te permite pensar en todos los grupos de alimentos que necesitamos. Quitarnos la idea de que el desayuno es solo un vaso de leche con cereal. No, en el desayuno tenemos que pensar que en lugar de los vegetales vamos a colocar las frutas, ¿sí? Pero también podemos colocar un poquito de vegetales en ese desayuno, como tomate, lechuga, rúcula. Luego ponemos unas tostadas integrales, que es un carbohidrato, y una porción de proteínas, por ejemplo, huevo. Este método de plato puede seguirlo todas las personas, niños, jóvenes, adultos. Claro, los requerimientos cambian un poco, pero en un principio todos pueden utilizarlo. Por aquí tengo otra pregunta que me hicieron llegar para precisamente este podcast. Si tomamos harinas refinadas por la noche, ¿eso nos va a engordar? Bueno, para aquella persona que me hizo llegar a esta pregunta, como tal, ningún alimento engorda. Esto es clave decirlo. Lo que hace que subamos de peso es el exceso global de calorías que hagamos. Es decir, si comemos más de lo que gastamos, ya sea de harinas refinadas o de otro alimento. Obviamente, con el método del plato, lo ideal es que la cantidad de carbohidratos que incluyas en ese plato sea una cantidad adecuada y ajustada a las necesidades de la persona. Y esto es lo que realmente cuesta entender. Cada persona tiene una necesidad particular de nutrientes en función del estilo de vida que lleve. No es igual. Ahora, hay otra pregunta que me hicieron llegar y creo que esta es una de las que más causa como dudas, ¿no? Sabemos que hay fuentes de proteínas animal y fuentes de origen vegetal, ¿verdad? ¿Es mejor una que la otra? Es decir, ¿es mejor las proteínas de origen animal que la vegetal o la vegetal que las de origen animal, o es indistinto? Bueno, no. Como les comentaba antes, lo que se busca es precisamente aportar nutrientes al cuerpo. Entonces, la idea es pensar qué alimentos me aportan proteínas, ya sea del origen de estas proteínas, ya sea de origen animal o de vegetal. Si por alguna razón no quiero comer fuente de origen animal, entonces tenemos que optar por los vegetales y ver cómo los podemos combinar para obtener una proteína de buena calidad. Eso es todo, ¿no? Las proteínas o los granos en sí representan todo un capítulo para discutir, ¿no? Pero siempre está la duda de que si estos
si estas legumbres o estos granos realmente son carbohidratos, son proteínas o qué son. Bueno, realmente son un poco de las dos. Los granos tienen tanto carbohidratos como proteínas, ¿no? Alrededor de un 23% de proteínas. Cuando una persona no quiere consumir proteínas de origen animal, entonces debe optar por las proteínas vegetales, en este caso las legumbres o los granos como los garbanzos, la lenteja, la soya, los frijoles, la quinoa, entre otros. Con el método del plato se pueden aplicar dos maneras de poder consumir estos granos o estas legumbres, ya sea como una fuente proteica o como una fuente de carbohidratos. Bueno, en mi guía en Creando tu plato saludable con NutriClave realmente puedes conseguir muchísimo más consejos y muchísimas más técnicas para poder aplicar este método del plato saludable, ahora disponible como un pack de ebook con otras guías que te ayudarán sobre todo para perder peso o para perder esa grasita corporal que tanto molesta. Entonces, bueno, espero que estos consejos realmente te resulten de mucha utilidad. Compártelo con algún amigo o con algún familiar que realmente lo necesite y déjame saber qué otros temas te gustaría que te hablara. Recuerda seguirme a través de mis redes sociales como NutriClave. Nos vemos en un próximo episodio.